Aunque la desaceleración está presente en prácticamente todos los sectores de la economía chilena, el mercado no esperaba que el MIMASEC de junio alcanzara solo 0,8%, la peor cifra desde marzo de 2010, luego del terremoto del 27F. Para entender las razones de este sorpresivo resultado, estamos con Jorge Zelaibe, economista jefe del BBVA. Jorge, gracias por tu tiempo nuevamente en Agenda Económica. Un gusto estar contigo, Nicolás. A ver, sorpresa fue para todos. ¿Cuán grande fue esta sorpresa, por lo menos desde tu opinión? Es una sorpresa significativa. El consenso de mercado esperaba un crecimiento de 2%, que ya era un magro crecimiento. Estábamos hablando de que la economía chilena apenas iba a crecer 2% respecto a igual mes del año pasado. Y la sorpresa fue que crecimos más de un punto menos que eso. Es decir, la expansión fue de un moderado 0,8%, como tú acabas de indicar, Nicolás. ¿Cómo hay que leer esto? Estamos en la parte más dura de la desaceleración. Uno pensaba, como tú decías, que 2% ya la desaceleración se mantenía, no empeoraba, ni tampoco estábamos saliendo de ella. Pero acá esto ya nos pone en un nuevo escenario. ¿Puede ser algo puntual? No es algo puntual, Nicolás. La desaceleración se ha profundizado. Se ha profundizado, y eso es bastante importante que la gente que nos está viendo lo entienda. Es una desaceleración que está comenzando a, comillas, desparramarse sectorialmente y profundizarse sectorialmente. Y ya te podemos contar que lo que viene para julio es una cifra muy parecida. No es descartable incluso que pueda ser negativa la actividad en julio. Si tú me preguntas si hemos tocado piso, no hemos tocado piso. Vamos a continuar durante los próximos meses, corto plazo hablando, normalmente con cifras muy magras, muy pobres, y recién tarde este año vamos a comenzar a ver que la economía chilena recupera la actividad con crecimientos sobre 3%, quizás 4%, pero estamos en una fase del ciclo que no es buena. Jorge, tú mejor que yo sabes que en el mercado todo es en base a información, en base a señales. Y una señal muy potente que se dio hoy día fue que la presidenta Bachelet, sin siquiera que se le preguntara al respecto, ella misma comentó, y durante 45 segundos, el resultado de este MIMASEC. Te invito, y a todas las personas también que están viendo Agenda Económica, para que veamos lo que comentó la presidenta Bachelet esta mañana. Lo que se esperaba, y confirma lo que hemos dicho desde que volví a Chile, que la economía venía en un proceso de desaceleración y que esto se manifestaría con mayor fuerza este año para empezar a mejorar el 2015 y tener aún mejores resultados el 2016. Es decir, a mediados de nuestro gobierno esperamos estar nuevamente con la casa bien ordenada y creciendo establemente. Estamos hablando, sin embargo, de una situación esperable, que no nos toma por sorpresa, porque la base de cálculo del año anterior era muy elevada y ya veníamos viendo cómo la actividad manufacturera y el comercio comenzaban a mostrar lentitud. Pero ustedes me conocen, saben que no me gusta andar con lamentos, sino que soy de las que cree que hay que ocuparse de lo que está pasando y buscar las soluciones activamente. Bueno, la presidenta Bachelet dice que la casa va a estar ordenada a mediados de su gobierno. Habla de mejores números en 2015 y 2016. Es decir, ¿ya está jugado este 2014? Para nosotros está jugado este año. Estamos discutiendo si la economía chilena va a crecer 2,5, 2,5, 2,4, 2,7. La verdad que son décimas más, décimas menos, que no cambian el panorama. La economía chilena está en una fase magra, muy pobre de crecimiento. Y reciente, insisto, Nicolás, la última parte del año vamos a comenzar a ver cifras mejores, pero tampoco vamos a volver a ver esos crecimientos de 6% que se vieron hace 2 o 3 años. Porque hagamos un repaso de las cifras que hemos visto durante este año, porque ya con este MIMASEC de junio ya se cierra un poco el primer semestre. Veamos una gráfica que tenemos preparada precisamente. Mira, acá tenemos cómo ha sido el año. Empezamos con un número malo, 1,5% en enero, después 3,5% en febrero. Dijimos, bueno, parece que fue solamente un bache en el camino. Pero de ahí vemos cómo dio poco a poco la desaceleración, incrementándose 3% en marzo, 2,3% tanto en abril y mayo. Todos pensaban 2,2% en junio, llegamos al 0,8%. Ustedes también en BBVA llamaron a una conferencia de prensa para sus proyecciones. Incluso estimaban 2,9% de crecimiento. Con este 0,8%, ¿van a tener que actualizar esa cifra? De todas maneras, Nicolás, hoy día estamos viendo que la economía chilena probablemente está con un crecimiento más bien en torno a 2,5% para este año. Todo condicional a lo que acaba de mencionar la presidenta, condicional a que las medidas contracíclicas entren en la economía chilena de manera más intensa y activa durante los meses en curso. ¿Mayor gasto fiscal? No solo eso, mayor gasto fiscal, mayor inversión pública. Reconocemos que la inversión pública no es fácil de ejecutar. El gobierno pasado ya tuvo esa experiencia con una notable subejecución. Esperamos que este gobierno
que sabe ejecutar gasto público, en teoría, lo vimos en el 2008-2009, tome las riendas del gasto público, principalmente lo que es gasto en inversión, que trae como consecuencia también mitigaciones en el empleo. Pero no es solo eso, Nicolás. También queremos que el Banco Central, o creemos que el Banco Central tiene que actuar de manera más agresiva y estamos llamando ciertamente a que el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria recorte la tasa de política monetaria en 50 puntos base. No solamente en 25 como fue el mes pasado. No, creemos que hoy día el escenario está propicio para pensar en que la tasa de política monetaria terminal hacia fines de este año se ubica en 3 o debajo de 3%, es decir, 2,75, 3%, nos parece como una tasa apropiada para hacer frente a este negativo ciclo o esta negativa posición cíclica que estamos viviendo. Y no hay tiempo que esperar, el Banco Central tiene que actuar hoy día. La inflación no va a ser un problema en el mediano plazo. De hecho, viene un poco en descenso en la anualizada. De todas maneras, Nicolás, estamos viendo alzas del tipo de cambio. Obviamente estamos viendo y vamos a ver probablemente mayores alzas del tipo de cambio en el corto plazo, pero esas alzas van a inyectar inflación también en el corto plazo. El gran desafío para la economía chilena es tener inflación sobre el piso del rango meta del 2015. Estoy hablando que ya debería ser para el Banco Central un desafío tener la inflación en o sobre 2% el 2015. Tiene que actuar hoy día. De hecho, hay un tema también que comentar de este 0,8% que fue con un día hábil más respecto a junio del año pasado. Es decir, si no hubiera estado ese día hábil más, quizás estaríamos hablando de una cifra de 0,2, 0,3. ¿Por qué estamos ahora en esta condición de desaceleración? ¿Es alguna vez la culpa a la discusión de la reforma tributaria? ¿Puede ser también el fin de un ciclo económico? La gente también está más cautelosa, está comprando menos, lo vemos por ejemplo en la caída de la venta de autos, el comercio minorista ahora está creciendo 3% en este primer semestre cuando el año pasado creció 10%, también vemos las exportaciones, manufactura, cayendo fuertemente este semestre, también la producción industrial. ¿Qué es lo que pasa con la economía chilena? A ver, vamos a reconocer las dos voces que hay acá. Hay algunas voces que indican que todo esto se debe a la reforma tributaria, la incertidumbre que esto ha generado en el empresariado, que se ha transmitido también a las personas. Y por otro lado hay voces que hablan de que este es simplemente un ciclo global. Nosotros tenemos estimaciones viendo los datos, sin políticas partidistas entre medio, y creemos que un cuarto de la desaceleración que está viendo la economía chilena se debe a factores locales, factores idiosincráticos, propios, vinculados en gran medida a la incertidumbre que ha inyectado la reforma tributaria en la población y particularmente en el empresariado chileno. El resto de la desaceleración, estamos hablando de 3/4 de la desaceleración, se debe a factores globales. Levantemos la vista, veamos lo que está pasando en Perú. Perú también ha tenido una desaceleración y no ha tenido reforma tributaria entre medio. Limpiando este efecto, nosotros somos capaces de indicar con los números en la mesa que 1/4 de esta desaceleración se debe a factores locales y 3/4 se debe al escenario internacional menos favorable. Y no hablo del escenario internacional de crecimiento, hablo de un escenario menos favorable, particularmente para la inversión y en forma importante la inversión en minería. Para los números de los próximos meses, ¿cuánto puede influir también el desempleo que está poco a poco en alza? Y eso también, lógicamente, asusta, pero de manera casi inmediata al hombre. A ver, déjame resumirlo en una frase. Lo peor del empleo está por venir. Lo peor en tasa de desempleo está por venir, lo peor en destrucción de empleo está por venir. Estamos viendo ya claramente, y es parte de la discusión, que hay una creación mayoritaria de empleo frágil, lo que nosotros denominamos cuenta propia. El empleo asalariado ya está cayendo en 12 meses, lo peor está por venir. El empleo normalmente actúa con rezago en los ciclos y vamos a ver alzas de la tasa de desempleo importantes durante los próximos meses. Probablemente la tasa de desempleo se va a ubicar sobre 7% y con una composición de empleo frágil. Bueno, esperemos que por el bien del país tus proyecciones nos ajusten, que no lleguemos a ese escenario, porque si estamos con desaceleración económica, desempleo al alza, la proyección por lo menos para lo que queda del año no es buena. Jorge Zelaibe, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este análisis del 0,8% de IMASEC y una desaceleración más fuerte en nuestro país, terminamos este martes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.